Buenas, muchas gracias por pasar nuevamente por el canal. Hoy vamos a hacer la segunda parte del libro 15 pasos para la selección de personal con éxito de Álvaro de Anzorena Cao. Ahora vamos a tratar un poquito cuáles son las 3 etapas que encuentra él en el proceso de selección y cada uno de los pasos que engloba estas etapas. Nuevamente, estos pasos son a títulos de formación. Nosotros después podemos ir resumiendo y juntando esos pasos para que el proceso sea más corto. La primera etapa va a ser el análisis del puesto y la definición de requerimientos. La segunda etapa va a ser la exploración de la evaluación del candidato y la última etapa va a ser la redacción del informe. Empecemos. En la etapa 1, como comentamos, vamos a hacer todo lo que es el análisis de la definición del puesto y todos los requerimientos que va a tener. El paso 1 se llama descripción del puesto y recogida de información. El capítulo arranca diciendo: la descripción del puesto de trabajo para el que se selecciona o bien el repaso de la descripción ya existente deberá ser puesta al día. ¿Esto qué quiere decir? A ver, nosotros ya tenemos una descripción en general en todas las empresas, pero cuando se libera una vacante hay que ver si esa información está actualizada. Muchas veces pasaron años desde que entró una persona, se fue y se volvió a buscar otra. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ver si esa información es lo que terminó haciendo esa persona en su último tiempo y si se necesita o algunas tareas se pudieron pasar a otras posiciones o esa posición tomó tareas de otros roles. Álvaro va a definir el puesto de trabajo como la suma de tareas que hace un empleado en una determinada posición de una empresa particular, con determinados procedimientos, reglas y metodologías que van a ser definidos y va a estar mediado por los distintos recursos de la empresa, tanto sea recursos humanos, tecnológicos, físicos, de iluminación. Estas descripciones de puesto las va a realizar recursos humanos, pero lo va a hacer en conjunto con el área técnica. Esto quiere decir, para posiciones de IT se va a encargar con cada uno de los hiring managers, de la misma manera que para el área de legales, contable, etc. Nuevamente, como decíamos al principio, hay que chequear si la información que tenemos en la descripción ya existente se condice con lo que se está buscando ahora. Paso 2. Análisis de las áreas de resultados. Acá lo que vamos a definir no son ni las acciones ni las tareas que va a realizar la persona, sino más bien los resultados a los que se espera llegar. O sea, en otras palabras, definir los resultados es definir el puerto al cual se espera que la persona llegue realizando su tarea. Paso número 3. Análisis de las situaciones críticas para el éxito en el puesto de trabajo. Acá lo que se van a definir son las situaciones en las que él o la candidata van a tener que poner a prueba sus destrezas, conocimientos y experiencia para llegar a los fines y los resultados esperados. Para cada una de las áreas va a haber situaciones profesionales que se deben seguir hasta llegar al objetivo específico. Álvaro nos va a dar 6 pautas de razonamiento. Identificación de cada una de estas situaciones profesionales para cada una de las áreas de resultados. Definir cuáles son las situaciones críticas para el correcto desempeño del puesto. Confección de clasificación lógica de las diferentes situaciones para determinar las habilidades o competencias que van a ser requeridas en este puesto. Definir las responsabilidades o exigencias que se tienen para un puesto y si la persona va a tener gente a cargo. Considerar el entorno de trabajo, la cultura de trabajo, aspectos sociales y al equipo de trabajo. Los aspectos ejecutivos, es decir, la toma de decisiones, son fundamentales, debiendo plantearse el tipo y el alcance de las decisiones que van a tomar, como la frecuencia, relevancia, responsabilidad patrimonial, etc. Paso 4. Análisis de los requerimientos objetivos para el desempeño de un puesto de trabajo. El requerimiento objetivo es la característica personal o profesional de una persona para ocupar un puesto de trabajo de manera eficaz para llegar a los resultados que fueron definidos para ese rol, pudiendo comprobarse tanto la presencia como la ausencia de los mismos de manera objetiva. Álvaro nos va a dar algunos ejemplos. La realidad es que hoy en día se puede flexibilizar mucho. Por ejemplo, edad, nacionalidad, género, contar con disponibilidad para viajar, licencia de conducir, tipo de auto, etc. Son cosas que tal vez para IT no entran tan en detalle. Hay algunas que sí, obviamente, pero otras que podemos obviar o no tomar en cuenta. Paso 5. Análisis de los requerimientos del entorno social del puesto de trabajo. Ahora vamos a focalizarnos en el entorno de trabajo de una persona. El jefe inmediato. ¿Cuál es su forma de trabajar? Clientes frecuentes. ¿Van a ser internos, externos? ¿Cuál es el trato que va a tener que tener con ellos? Colegas de trabajo. ¿Cómo es el equipo de trabajo y qué se va a esperar de esta persona para que pueda ser parte? Proveedores. ¿Cómo es el trato? ¿Cómo es el trato y el tipo de conocimiento con los proveedores que va a trabajar? Paso 6. Análisis de las competencias conductuales requeridas
para el desempeño eficaz del puesto de trabajo. Acá hay que identificar bien y en detalle cuáles van a ser las competencias necesarias para garantizar así los objetivos necesarios para este puesto. ¿Qué es una competencia? Es una habilidad o atributo personal de la conducta de la persona. Es una característica del comportamiento. Es un comportamiento orientado a la tarea que se puede clasificar de manera lógica y fiable. ¿Cuál es el método recomendable? Tomar la clasificación del paso 3 como punto de partida y considerar todas aquellas competencias que se necesitan para cada una de las situaciones críticas, buscando un resultado satisfactorio. También pueden haber competencias secundarias que se sumarían al perfil original. Hay competencias que son específicamente de una compañía y después cada competencia vamos a tener que definirla en base al grado en el que se necesita. Paso 7. Definición del perfil motivacional idóneo para el puesto de trabajo. ¿Cuál es el impulso de los candidatos? Energización de la tarea, forma en la que el sujeto percibe la actividad de su trabajo y si sirve para satisfacer las necesidades profundas para el logro de tareas. Satisfacción organizacional, me siento bien o me siento mal con la empresa. Puede haber orientación hacia el éxito o retos, orientación a la afiliación y orientación a la influencia. Después tenemos la autoconfianza, sentimiento de seguridad íntima de poder enfrentarse o no con las tareas y alcanzar el éxito de los resultados planteados. Compromiso, importancia relativa que se otorga a las funciones del puesto, objetivos y puesto dentro de la estructura interna en relación con otros puestos, funciones y retos. Expectativas de promoción y desarrollo. Acá sirve para ver el crecimiento que va a tener la persona a corto, mediano o largo plazo y también para desarrollar tareas que hoy no está pudiendo desarrollar. Bueno, llegamos a la segunda parte del libro, exploración de la evaluación de candidatos. Vamos por el paso 8, la selección del CV. Tenemos que tener en cuenta acá que IT se maneja de una manera completamente distinta con el resto de los perfiles. Primero principal, no haber postulación espontánea, como ya hablamos en otro video. Los perfiles de IT los tenemos que ir a buscar tanto de manera de sourcing como de hunting. Después, puede ser que en los perfiles de IT encontremos falta de información o que haya más información de la que realmente hay. ¿Esto qué quiere decir? Puede poner que manejan varios lenguajes de programación, por ejemplo, pero en realidad manejan solo uno o dos. Esto vamos a tener que filtrarlo después al momento de hacer la entrevista. Paso 9. Planteamiento y desarrollo de la entrevista de exploración inicial focalizada. Acá vamos a tener 3 puntos a trabajar. El primero, recabar la información inicial. Esto quiere decir características, necesidades, intereses. Punto número 2. Explorar la trayectoria tanto personal como profesional del candidato y la motivación, es decir, qué es lo que lleva a esta persona a estar evaluando un cambio. Es una cuestión salarial, una cuestión de crecimiento, una cuestión cultural de la empresa. Punto número 3, aportar información sobre el puesto y despertar el interés en el candidato para que siga durante todo el proceso de selección. Ahora bien, para esto tenemos que prepararnos, tenemos que conocer bien la descripción del puesto, la compañía, los beneficios y así también el perfil que vamos a entrevistar. No podemos agarrar, recibir un CV y entrevistarlo en el momento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que la persona realmente vaya para la posición que vamos a entrevistar. No podemos entrevistar a un arquitecto de soluciones para una posición de desarrollador junior. Ahora bien, durante la entrevista vamos a dar una breve introducción sobre la empresa, vamos a presentarnos, vamos a justificar por qué estamos haciendo esta entrevista. ¿Es por una postulación? ¿Es por una vacante que se está abriendo? ¿Que se despidió una persona? ¿O que se fue una persona? ¿O que ascendieron a una persona? Vamos a tener que tratar de reducir al mínimo la ansiedad de la persona. Esto a veces es medio difícil, pero la idea es generar un ambiente cálido, agradable, de intercambio con esta persona. Una vez que se estableció este ambiente cálido de intercambio, recién ahí vamos a empezar a evaluar, a entrevistar, a investigar sobre la experiencia de esta persona. Dentro de lo que es la entrevista van a haber determinados puntos o criterios que vamos a tener que relevar sí o sí, y después van a haber puntos secundarios o complementarios. Lo importante es que podamos recabar toda la información y que no se nos pase nada. Ahora bien, puede pasar que a veces terminamos de hacer una entrevista o porque la persona se tenía que ir o nosotros estábamos apurados con una reunión o nos olvidamos directamente. Siempre podemos llamar al candidato o a la candidata para aclarar esa duda, para preguntarle qué es lo que nos falta. Una vez relevada la información técnica de conocimiento, podemos avanzar a lo que son los aspectos motivacionales de la persona para evaluar un cambio y tenemos que cerrar la entrevista siempre con un feedback. ¿Esto qué quiere decir? ¿Avanzás o no en el proceso? Si avanzás, ¿cuáles van a ser los pasos a seguir? Si no avanzás, ¿por qué? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que sobra? El perfil le falta seniority, le sobra seniority, pide más de lo que está buscando. La modalidad de trabajo no es la que está buscando esta persona, los proyectos no son los que le interesan. Toda esta información tenemos que traerla sobre la mesa para que el candidato pueda entender por qué no avanza en un proceso. Paso 10. Información mínima que se deriva de la entrevista inicial focalizada. Acá vamos a tener que armar un informe
sobre lo relevado dentro de la entrevista. En general se van a sumar datos de contacto, por ejemplo teléfono, mail, zona de residencia, dependiendo si la posición tiene cierto esquema de presencialidad, expectativa salarial, conocimientos técnicos, proyectos en los que participó, motivos por los cuales se fue de los trabajos. Acá quiero hacer una aclaración. No hay que indagar al punto de decir por qué te estás yendo a un trabajo, sino cuando una persona se va a un trabajo es por un motivo. En tecnología suele ser un poquito más llamativo los cambios dentro de los que son los trabajos. Entonces acá tenemos que ver si los cambios se dan por una cuestión salarial, una cuestión de proyectos, una cuestión de tareas, de clima, etc. Esa información nos va a permitir para nosotros al momento de terminar la entrevista saber si esta persona puede ir o no para la búsqueda que estamos llevando. Obviamente toda esta información la tenemos que compilar en un mail, agregando siempre una copia del CV y o el LinkedIn de la persona. Paso 11. Aplicación de pruebas psicológicas grupales e individuales. Acá lo que vamos a apuntar es principalmente a todo lo que son psicotécnicos. Soy psicólogo, tengo cierta discrepancia con aplicar psicotécnicos y tomarlos a rajatabla en lo que son perfiles de IT. Sí suele dar mucha información para todo lo que son perfiles de jefatura, gerencia o C-level. Pero después para un perfil, por ejemplo, de desarrollador, un perfil de QA, no le veo tanto uso. Sí, a veces el tema de la meticulosidad, del detallismo puede sumar, pero en general si aplicamos un psicotécnico en IT vamos a tener muchos candies bochados por cosas que después en realidad en la práctica se muestra que sí trabajan bien. Paso 12. Aplicación de pruebas de conocimiento técnico y situacionales. En este punto vamos a hablar de dos tipos de técnicas. Por un lado, las técnicas situacionales o los assessment center, en donde se junta a varias personas para una posición, se les da una tarea y se ve cómo trabajan cada uno. La idea de este punto principalmente es sacar lo que dice la persona que hace y verlo en la práctica. Por otro lado, vamos a tener las pruebas de conocimiento técnico, que se pueden hacer tanto en entrevistas técnicas, en challenge en vivo o en challenge diferidos. Esto quiere decir, se le da una tarea durante una entrevista para ver cómo procede la persona, o se le da más tiempo para que lo haga en su casa. ¿Qué es lo importante en este punto? Saber que mientras más tiempo le va a requerir a esta persona, mientras más tareas va a tener que hacer desde lo que es la parte técnica, más difícil va a ser que la persona siga en el proceso. ¿Por qué? Porque le estamos sacando tiempo de su día. Tiempo que vale plata, tiempo que le va a retrasar las tareas del día a día y tiempo que la persona no la compromete para hacer el proceso. Hay que tenerlo en cuenta. Ahora bien, si tenemos una propuesta que le van a pagar mucho en dólares o con un crecimiento muy alto que es lo que está buscando, posiblemente se acepte hacer una prueba técnica. Lo que son los assessment center en general suelen servir para posiciones de jefatura, gerencia y C-levels. Paso 13. Entrevistas avanzadas y en profundidad. En este punto lo que se va a hacer es hacer entrevista con varias personas, no en simultáneo, pero sí ya una vez que todas estas realizaron todo un proceso de selección, que ya tienen una entrevista técnica, una entrevista con recursos humanos, un psicotécnico, una evaluación técnica, para poder integrar toda esa información. Es como leer un libro ya con una breve reseña del mismo. Es entrar más en detalle, más en profundidad sobre los conocimientos, proyectos, desafíos, motivaciones, con toda esta información previa o el diario del domingo, para terminar de definir quién es la persona más adecuada para la búsqueda que estamos tratando de hacer. Ahora bien, aclaro, y en este punto sobre todo, que no hay que tomar el libro a rajatabla. En este punto va a venir a decir que hay que recabar información de tipo médica, por ejemplo, si hay antecedentes médicos, psiquiátricos, etc. Eso está prohibido. Nosotros no podemos hacer una entrevista y preguntar antecedentes médicos, penales o psiquiátricos. Eso no se puede hacer. Ahora vamos a pasar con la última etapa, el informe de evaluación y la preparación de la candidatura final. Acá vamos a tener el paso 14, que es la preparación de la candidatura final. En esta parte lo que vamos a hacer es redactar lo que sería el informe. Vamos a agarrar el conjunto de candidatos, toda la información relevada y la vamos a ir redactando para que la persona que tenga que tomar la decisión final tenga toda la información, todos los estudios, referencias, experiencias y demás. Y con esto llegamos al 15º y último paso del proceso de selección, que se llama redacción del informe final sobre los candidatos y el proceso. Acá ya vamos a estar presentando el informe final con toda la integración, a diferencia del paso anterior donde íbamos a preparar todo. Acá ya entregamos para que se defina quién es el candidato o la candidata que va a ingresar para cubrir la posición que se está buscando. Ahora bien, ya conocemos los 15 pasos de la selección de personal con éxito de Álvaro. ¿Son todos necesarios? La verdad que no, cada uno va a poder ir sumando, acortando, agregando pasos, dependiendo qué tipo de posiciones cliente va a estar trabajando y demás. Lo importante es tener en cuenta la lógica y el procedimiento. Una vez que tenemos eso, no hay nadie que nos pueda detener. Ahora bien, ¿qué es lo que sí vamos a tener que tener en cuenta? Hacer un buen relevamiento de perfil, saber cómo vamos a buscar a los candidatos y qué información les vamos a poder dar. Presentar los candidatos, dar feedback a quienes no avancen, sea en entrevista o en cualquier otra instancia, y después hacer el cierre del proceso. Con que nosotros sepamos hacer eso,
ya alcanza para cualquier proceso de selección. Una cosa que les agrego, más adelante la idea sería armar un breve video, no tan largo como este, de cuáles son las etapas que yo tengo en un proceso de selección, qué información relevo, para también ustedes entender cuál es la lógica a grandes rasgos que plantea Álvaro y cómo se puede amoldar el trabajo. Eso sí, no te olvides nunca de dar feedback. Con esto vamos terminando lo que es el video de hoy. No te olvides suscribirte, poner la campanita, estar atento a los nuevos videos. Próximamente vamos a estar subiendo unos videos más sobre LinkedIn, principalmente para qué sirve, cómo funciona y cómo mejorar nuestra marca. Hasta luego y muchas gracias por seguirnos.